charla bastante interesante, la nueva era y sus consecuencias. Entonces, para ello hemos invitado eh, nuevamente al padre Luis Ayala, que es un conocedor de este tema, y por supuesto le damos la bienvenida. Padre, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, ante todo, buenas noches. Que Dios y nuestra Madre del Cielo nos bendiga. Bueno, hemos comenzado ya con el rezo del Santo Rosario. Y bien, ese tema en realidad no es un tema tan nuevo, sino no es tan new age, sino es bastante antiguo, el sol. En realidad, hablar sobre la nueva era es hablar de lo que estamos viviendo ahora con este llamado panteísmo de creencias religiosas, sobre todo, que se han infiltrado y se mezclan con el cristianismo. Ustedes saben de que este movimiento tiene mucho mayor fuerza en 1970, ¿no? Por Alice Bailey, que es una mujer espiritista llamada también la gran sacerdotisa, que tenía, según ella, esa conexión con, la deidad, ¿no? A lo que ha sido parte de la creencia de ellos es el teofisismo. ¿Qué es el teofisismo? El teofisismo es pensar que se está hablando directamente con Dios, o sea, se está directamente, ese misticismo que se tiene con Dios y que lleva a a la adivinación, al espiritismo, lleva a prácticas propiamente de esoterismo y todo ello. ¿Por qué? Porque se tiene esa comunicación directamente con la divinidad. Se le conoce en teología, también es conocido en el ámbito espiritual como el teofisismo, ese modo de poder comunicarse con la divinidad. Pero en realidad no deja de ser sencillamente una cuestión meramente charlatanería mayormente, aún si vamos a descubrir algunos casos donde esto ha influenciado mucho. Recuerdan ustedes que cuando se terminó este llamado cacería de brujas antiguamente, que también fue malo porque en realidad se cometieron muchas injusticias frente a esto, debido a que muchas personas, hombres y mujeres, tenían esa facultad, esos talentos de curar por medio de las hierbas, por medio de pociones, y se le confundía como brujos, y eran mandados incluso hasta la hoguera, la Santa Inquisición, la mandaba a la hoguera, porque no se comprendía cómo uno podía curar a través de los herbolarios, que también se confundían ahí muchísimo con aquellas prácticas satánicas que se realizaban, ¿no? Pero lógicamente nada justifica ni los que tienen ese tipo de prácticas, ni mucho menos los herbolarios, que se lleve a perseguirlos y a asesinarlos. Entonces, este movimiento nace desde ahí, ¿no? De esa nueva práctica de las brujerías y tomando otros elementos occidentales, por ejemplo. Mucho se ha tomado elementos del Reiki, ¿no? Del Fanju, del modo como se determina el agua, el sonido del agua, el sonido del aire y la llamada angelología, que nosotros tenemos ángeles que son conocidos y también tenemos arcángeles, pero ellos presentan otro tipo de angelologías que casi fueran seres como pajaritos, que no son seres propiamente animados, ¿no? Entonces, miren ustedes, todo esto es importante que tengamos en conocimiento para comenzar a dar el tema. Entonces, yo quiero hacer un paralelismo entre lo que es el nivel y el cristianismo y así tener claros los conceptos cristianos y los conceptos que ellos persiguen. Recuerdan ustedes que ellos nacen y con esta forma panteísta, es decir, donde ven a todo Dios, donde en el árbol, en el cerro, nosotros no tenemos esa idea, diría yo sí, panteísta. El Dios nuestro es un Dios personal, no es impersonal, no es un Dios que es una roca, no. O sea, ese panteísmo lo percibe muy bien el Nuez. Ya saben, nace así, de esa cuenta, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo principal? Pues uno puede decir cuál es su objetivo principal del New Age.
que es en realidad su traducción sería no nueva era, sino una nueva edad, un nuevo modo de ver el mundo, la visión del mundo, y que se ha mezclado muchísimo con este llamado a la cual se nos hace el gobierno central, mundial, o sea, la llamada mundialización, no globalización, sino la mundialización, donde tenga como eje central un Dios inventado, un Dios creado a nuestra medida. Bien, entonces, para comenzar, lógicamente habrá de decir quién es Dios para ellos, ¿no? Para ellos y quién es Dios para nosotros. A ellos conciben a Dios como la suma de todo lo que existe. Es decir, es un Dios que no es tanto creador, no tiene la idea de ese Dios creador y del Dios trascendente del universo como nosotros, sino más bien de fuerzas, de energías, más o menos impersonal, en la cual consiste todo el universo. Ellos dicen el universo está lleno de energías y por lo tanto Dios es una fuerza, ¿no? Y así se podría resumir la creencia típica de New Age acerca de Dios. Todo es Dios y yo soy parte de ello. Esencialmente es una forma, como le decía, de panteísmo. Sin embargo, también el judaísmo, también el islam, ¿no? Y la mayoría de las religiones del mundo, de las religiones, no sectas, de las religiones, Dios es un ser personal, infinitamente sabio, amoroso, justo, que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y también Dios en el cristianismo es trascendente, aunque también es inmanente, o sea, es cercano. No solamente trasciende, no solamente está lejos, sino también es inmanente, es un Dios cercano, creador de todo lo que sostiene todas las cosas. Así lo dice también Hebreo, ¿no? Desde ahí habrá que preguntar quién es Jesús para el New Age y quién es Jesús para el cristianismo. Para el cristianismo, Jesús tiene las dos naturalezas perfectas, ¿no? De Cristo, la divina y la humana. Y se unen en la persona divina de Jesús desde el momento de su encarnación. O sea, en el momento de la encarnación y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, la naturaleza divina toma la naturaleza humana. Eso se llama la encarnación. Por ello confesamos, como el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Esto no debe decirse de nadie más, por muy santo que haya sido. Debido a esto, Jesús es el único Salvador de la humanidad. Y es también el único mediador entre Dios y los hombres. Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ah? La palabra pontífice viene de puente. El sumo pontífice, el Papa es el puente. Pero el único puente directo entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros de una manera analógica. Ustedes dicen, ¿y los santos? Los santos tienen ese sentido de intercesión. Nosotros podemos dirigirnos a un santo, pero estamos llamados a dirigirnos directamente a Dios. ¿Por qué nos dirigimos a los santos? Porque son criaturas que han sido como nosotros y han sido fieles a Dios. Y por eso podemos nosotros acudir su intercesión. Pero quien hace la mediación directa es Jesucristo. Bien, seguramente si desean después alguna aclaración sobre ese tema, lo puedo hacer con gusto. Sin embargo, el New Age para Jesús, como uno de los múltiples maestros espirituales, lo consideran así, como si fuera Buda, que ha descubierto para sí mismo su propio ser supremo, su propio redentor o su propio Cristo. Así lo consideran. Consiguientemente, y de modo subjetivo para el New Age, cualquier otro maestro espiritual, Buda, Confucio, Mahoma, el que resulta mejor para cada uno puede ayudar a descubrir nuestra propia voluntad. O sea, son indiferentes a lo que nosotros llamamos un sincretismo religioso. Ese sincretismo religioso, ¿qué significa? Una mezcla de todo. El sincretismo es mezcla de todo. No mezcla todo tipo de religiones, porque me da igual que creas en Buda, me da igual que creas en Mahoma, me da igual que creas en Confucio, me da igual que creas en Jesucristo. Lo importante que tengas como modelo a esa persona, o recuerda que sencillamente es un profeta, pero no es un Dios, ¿no? No lo consideran así.
De esta manera, ni Jesús ni ninguno de los maestros es esencialmente en este proceso. Todos necesitamos de esta iluminación a través de nuestros propios esfuerzos. O sea, aquí no vale la gracia. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos tocando un tema? ¿Yo por qué quiero señalar esto del cristianismo y del New Age? Porque nosotros en el cristianismo, ¿no? La gracia es importante de Dios. Que tu propia fuerza no te va a salvar. No nos vamos a salvar por nuestras propias fuerzas. Recuerdan San Agustín, Dios que te crió sin ti no te salvará sin ti. Y ayer que predicaba decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ese modo de concebir que solamente por nuestras propias fuerzas vamos a lograr salvación es un modo muy pelagiano. Pelagio, que fue un monje, ¿no? Monje que se confundió, se equivocó también, en la época del año 300 más o menos, de ahí sale el pelagianismo, que luchó mucho San Agustín con ello, hablaba de que Dios, por ejemplo, nos creó y nos abandonó. Eso se llama en la práctica el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es un Dios que te crea y te abandona y te deja tu propia suerte. Ese no es el Dios nuestro. Y por eso San Agustín va a tener mucho que luchar contra esa herejía, porque los de New Age tienen todas las herejías que se han combatido durante todo el tiempo, todas las herejías. Y recuerden ustedes que está muy metido también la masonería dentro del New Age. ¿Bien? Entonces, ellos piensan de que con nuestras propias fuerzas podemos nosotros lograr la salvación, o no la salvación eterna que uno se crea, sino el bienestar no energético del cuerpo y del espíritu, que trasciendes a una dimensión de reencarnación y no de resucitación. Es diferente, ¿ya? ¿Quiénes somos nosotros en el cristianismo? El cristianismo valora integralmente al hombre como persona, como hijo de Dios. El New Age responde atribuyendo la divinidad a cada ser humano. Cada uno de nosotros puede decir, yo soy Dios. Y por eso que ese modo muy arrogante de Alice, ¿no? La fundadora, porque antiguamente había otra que la siguió, pero la mayor fuerza no fue la rusa, ¿no? No me recuerdo ahorita muy bien el nombre de esta rusa, pero que comenzó este movimiento. El movimiento con mucho mayor fuerza la comenzó una americana en Estados Unidos, por eso tuvo mucho mayor auge en Estados Unidos este movimiento, donde se usaban elementos cristianos. Y por eso ella se considera pues una suma sacerdotisa, una medium, ¿no? Que se le atribuye fuerzas espirituales, ¿no? Ella ya murió, ¿no? La fundadora, pero tiene ahora muchísimos otros seguidores. Actualmente hay una enfermedad por exceso o por defecto, nos infravaloramos, pensamos negativamente de nosotros mismos, dice New Age, y generalmente despreciamos nuestro valor personal o nos supervaloramos creyendo que nuestra mente limitada tiene capacidad de no errar y juzgar a todo de nuestra finitud y así formular nuestra propia verdad subjetiva. La respuesta de Dios a esto es la maravillosa revelación que nos da la certeza para razonar correctamente y que nos indica que nos ha creado su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Debemos avanzar en el descubrimiento del alcance de esa semejanza con Dios, que inhabita en nosotros por la gracia, conformándonos con Jesús, teniendo la dignidad de ser hijo de Dios. Solamente cuando veamos a Dios cara a cara, se nos revelará totalmente, dice Primera de Juan. Pero sabemos que vaya desde ahora, a través de esa gracia obtenida por el Redentor. No es que sea, como ellos piensan, una cuestión de un rédito debido, o sea, por una necesidad, que yo tengo que Dios me ama. No, te ama gratuitamente, ¿no? El modo de presentar ellos al hombre, ¿no?
lo despersonalizan totalmente porque lo consideran una pura energía que se va a valer solamente por sus propias fuerzas. En el cristianismo nosotros somos partícipes de la naturaleza divina por medio de Jesús. Jesús es la luz, Él es Dios, ¿no? El New Age confunde el creador con la criatura, lo confunde. Compara la naturaleza humana a un diamante bellamente tallado, el cual lleno de luz refleja una belleza incomparable. La luz no es Jesucristo, por si acaso. El diamante está lleno de luz. Somos, dicen, partícipes de la naturaleza divina por medio de Jesús, pero Jesús para ellos no es la luz. Esta opinión nuevamente brota de no distinguir entre el creador y la criatura. Podemos comparar la naturaleza humana a un diamante hermoso, bellamente tallado, que con la luz del sol refleja una belleza incomparable, con la luz del sol. O sea, no por sí mismo. O sea, tú no eres bello ni hermoso por ti mismo, sino porque eres un reflejo de la divinidad. Eres un reflejo de Dios, ¿no? Eso no lo considera. Es un modo muy autosuficiente, porque al considerarse un diamante a sí mismo, está considerando esa unidad energética a la cual puede irradiar energía, ¿no? Energía. El querer ser Dios fue la tentación del primer hombre y la primera mujer, ¿recuerdan ustedes? Cuando el demonio, Satanás, le dice a Adán y Eva, si tú comes de este árbol serás como Dios. Nosotros queremos ser como Dios, pero en la medida en que nos perfeccionamos con Él. Porque no es malo. ¿Desde dónde está lo malo? Lo malo está en ser como Dios, pero sin Dios. Es decir, allí estriba la libertad humana. Una libertad sin norma y libertinaje. Una libertad con norma y verdadera libertad. Es decir, el New Age coge un concepto equivocado de libertad que hay que tener en cuenta, porque la libertad que considera el New Age es una libertad de tipo autónoma. ¿Qué significa libertad autónoma y qué significa libertad heterónoma? La libertad autónoma que yo por sí mismo, estoy hablando de libertad moral, no libertad de movimiento, de opinión. Lógicamente estoy hablando de una libertad moral. Hay una libertad de autonomía, por lo cual sí, yo me tengo que valer por sí mismo para cambiarme, para vestirme, para ducharme, para comer, para desplazarme. De esa libertad no hablamos, estamos hablando de una libertad moral, ¿ya? La libertad moral no depende de uno mismo. Miren ustedes, con esto es importante. ¿Y por qué? Porque mi opinión no hace la verdad. Bien, la opinión no hace la verdad. El consenso no hace la verdad. Los consensos no hacen la verdad. Los consensos son buenos para la democracia, porque pueden asumir leyes, pueden juntarse para poder aprobar una ley a favor o en contra de algo que se desea. No necesariamente los consensos democráticos siempre son morales, aun si tienen una fuerza legal, ¿no? Puede, por ejemplo, que se apruebe el aborto, y al aprobarse el aborto tendrá una fuerza legal, pero no tiene fuerza moral. Por lo tanto, hay que diferenciar entre lo que es legal y lo que es moral. Y el New Age no dice que esa fuerza de la libertad del hombre le garantiza que su opinión, sus decisiones son tan buenas como las decisiones de los demás. Es decir, no existe una criteriología ética. Hay toda una confusión, inclusive dentro del campo jurídico, porque no habría leyes, cada uno se gobernaría por sí mismo. No sé si me dejo entender. Cada uno tendría un modo de explicar y de concebirse como ley para sí mismo. Y eso es falso. Eso no es verdad, porque ni mucho menos dentro de las sociedades, porque nosotros necesitamos siempre de dirigirnos bajo una ley, ¿no? Nadie se puede decir, no, para mí el semáforo rojo no sirve, me lo paso. Te lo pasarás si eres, pues, un inconsciente, pero sabes que esa luz roja te está diciendo que hay una norma, ¿no?, civil que te dice que tienes que parar si estás en un auto. Bien, entonces no es que eso ha traído como consecuencias morales catastróficas y bastante preocupantes, porque al considerar así la libertad, como se considera una libertad de tipo autónoma,
de decisiones personales en la cual yo pienso de que el Estadio Nacional es una iglesia o que el Coliseo es pues la Plaza de Toros. Y si el modo como yo lo puedo conseguir por mi opinión o por mis decisiones, que ha traído como consecuencia el día de hoy y que está muy al trasfondo todo ese tipo de New Age y engañando con supersticiones a las personas. Ha traído como consecuencia que se aprueben leyes, ¿no? Que se le da mucha prioridad más a la opinión, a las minorías, que realmente eso no implica absolutamente, y con todo el respeto, que yo no pueda escuchar a las minorías. Por supuesto hay que escucharlas, pero también hay que, tanto en la mayoría como en las minorías, tendremos que ver una criteria ética, una criteria moral, porque eso tanto la mayoría como la minoría lo deben saber. Y no se trata de discriminar a nadie, se trata de que mi opinión, mi tendencia, mi gusto no hace la moral. Entonces el New Age sí cree eso, sí lo piensa, le da mucha mayor fuerza a la parte de utilidad, a la parte del deleite, del gusto, que a la verdad misma. Y que hay que tener mucho cuidado. Entonces, miren, ustedes, ¿cómo consideran ellos, por ejemplo, la salvación? Después vamos a aterrizar un poquito tierra a tierra, ¿no? Para el cristianismo, la salvación consiste en una comunión amorosa con Dios, hecha posible mediante el perdón del pecado, que es una barrera para esa unión. Pero por la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos da el perdón completo de los pecados cuando se lo pedimos arrepentidos. Además, nos llena el Espíritu de Jesús por el cual llegamos a conocer a Dios como nuestro propio Padre. Sin embargo, el New Age dice que la salvación consiste esencialmente en lo que es el conocimiento del propio yo. Cuando más te conozcas, mucho más, es que es absurdo, pues no lo que piensan ellos. Es decir, o más específicamente el conocimiento verdadero o más elevado de uno mismo o el divino uno mismo. O sea, cuando más nos consideremos, pues, frente a ese modo teoficista, ¿no? Del misticismo hacia la divinidad, mucho más te consideras identificado y por lo tanto es una salvación del yo y no de los demás. O sea, una salvación que no implica absolutamente esfuerzo, que implica sencillamente un conocimiento casi telepático, místico, pero no es un conocimiento en el cual conoces y quieres seguir ese modelo de Dios, sino que te empapas sencillamente con una fuerza no de tipo autónoma, no heterónoma, y aquí justamente para aclarar que la autonomía es diferente a la heteronomía. La heteronomía significa que la libertad se deja guiar por un otro. Yo digo, soy libre, pero que existe una ley, una norma, ¿no? Porque vivo conforme a esa norma. Bien, no la creo, sino la descubro, ¿no? Y por lo tanto, la conciencia moral, en ese caso, no crea una norma. Tu conciencia no puede ser para mí es bueno o es malo, no. La conciencia aplica una ley, aplica las leyes. Porque si la conciencia crease leyes, entonces fuéramos ley para sí mismos. Eso lo considera New Age. El New Age considera un tipo de conciencia creativa. Bien, inclusive para Dios. El New Age es atractivo para mucha gente debido a que se niega el pecado y la responsabilidad de la culpa. La solución no es negar la ofensa real ni la culpa, pues a menudo la cometemos realmente, sino aceptar el perdón gratuito y real de Dios que está disponible para todo aquel que se lo pida. Pero yo con eso no, como es una falta mía, no hay pecado. ¿Por qué? Porque no va en contra de mi interés. Sencillamente sentí un gusto, sentí un capricho y lo hice. ¿Por qué? Porque desconozco la norma. ¿Se dan cuenta? Desconozco una ley, la estoy desconociendo. Yo me hago ley para mí mismo. Por lo tanto, no hay pecado, no hay salvación, según ellos, ¿no? El mundo y la naturaleza. El cristianismo, cuando Dios creó el mundo, lo encontró muy bueno, dice Génesis 1:31. Todo el mundo y cada parte del mismo es bueno, porque es el reflejo de la providencia divina que lo sostiene y lo gobierna. Cuando Dios nos dio el dominio sobre el mundo, Génesis 1:28, no nos dio permiso de echarlo a perder, sino que nos encargó de cultivarlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Recuerden que Dios dijo, someted la tierra, no dijo depredar la tierra. El New Age, sin embargo, dice que las personas involucradas en este movimiento, generalmente, son conscientes de la bondad del mundo y muy respetuosas de la naturaleza, ¿no?
pero con frecuencia se ven más comprometidas con la ecología que muchos cristianos. Sin embargo, es esencial una vez más distinguir entre la criatura y el creador. Sí, porque eminentemente hay toda una cultura de tipo ecológica en ellos y que ciertamente hay que considerar que es una parte buena, ¿no? Porque la parte de la armonía, pero también el concepto que se tiene de armonía, porque la palabra ecología viene de una palabra griega que es oikos, ¿no? Oikos, ¿no? Logos, tratado, o sea, es el cuidado, el tratado de la casa, del bien común. Pero, ¿cuál es el error justamente que veo ahí en cuanto al aspecto de la ecología? Que el centro sea la tierra y no el hombre. Salmo 8. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos hiciste poco inferior a los ángeles, o nos coronaste de gloria y dignidad, de gloria y dignidad. O sea, el hombre está, no existe, perdón, un modo de antropocentrismo, el modo de considerarlo al hombre como centro, ¿no? Sino a la tierra como centro. ¿Cuándo se vieron este tipo de problemas? Porque no creen que es un movimiento solamente de tipo esotérico, místico, no. Porque ellos están muy involucrados en muchas organizaciones mundiales, ¿ah? Muchas organizaciones mundiales. Por ejemplo, en 1992, cuando en Río de Janeiro se hablaba sobre el desarrollo sostenible, que fue un documento que salió. Ustedes saben de que mayormente la ONU ya no es subvencionada por los países adherentes, sino por grandes transnacionales. Y por eso, como son subvencionadas por grandes transnacionales como la Rockefeller, la Ford y el Microsoft y muchas otras transnacionales que son millones de dólares, pues apuntan su agenda, porque hay una agenda propiamente, ¿no? Una de esas agendas, por ejemplo, es la agenda de la llamada Carta Tierra, que fue un documento que se dio en 1992 y que solamente un país firmó, que fue Costa Rica. Sin embargo, con el pasar del tiempo y después de las conferencias en Kioto, en Londres, la última, ¿no?, que se dio sobre la ecología, se adhirieron muchos más países. ¿Y qué es este documento de la Carta Tierra? ¿A qué importancia tiene este documento para el New Age y por qué lo traigo a colación acá dentro de esta ponencia? ¿Por qué? Porque con este documento hay un trasfondo al cual ya lo estamos viviendo el día de hoy. Y eso lo hicieron en 1992. Ustedes lean, el documento lo encuentran incluso hasta en internet, documento Carta Tierra, que es un documento en el cual ya se están firmando mayormente muchos países. Se le hace caso solamente a la OMS, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, que si bien es cierto puede ser buena porque te puede orientar en este caso de la pandemia, pero está plagada de una ideología tal que tengamos mucho cuidado de lo que puede decir la OMS, porque muchos de ellos se han contradecido. Si desde 1992, cuando Kofi Annan, que fue el secretario de las Naciones Unidas, ¿no?, decía él que ese documento va a traer consigo algo importantísimo. Él decía, ¿no?, considerar la llamada alma global. ¿Qué significaba esto de alma global? Es decir, desaparecer las religiones y crearse una sola religión, con un solo Dios a la cual esté a la medida y al gusto de toda la gente. O sea, hay que desaparecer la moral. ¿Y cuáles son lo que impide a que se pueda realizar esto? La familia, la cultura y la iglesia. Y por lo tanto hay que desacreditar a la iglesia. Ya la familia, la cultura ya la lograron. Romper con el llamado globalización, se ha roto un poco las formas culturales porque todo se mezcla el día de hoy. ¿Que es buena la globalización? Sí, es buena porque nos comunicamos, podemos hacer mucho más rápido las relaciones, pero también tiene sus peligros la globalización. Y los peligros es quitarnos un poco la identidad cultural, las costumbres de un pueblo. Esos son los grandes problemas y muchos otros peligros que trae consigo la globalización.
Y también la cultura, bueno, la han destruido, la familia que la están destruyendo. ¿Por qué? Porque al poner ellos con mucha mayor fuerza las uniones homosexuales, exaltación de la homosexualidad y todo lo demás, pues se trata un poco de disminuir la población desde ese ámbito ideológico. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes se recuerdan que en 1872 Tomás Malthus, que fue un economista inglés que decía, a más bocas que alimentar, menos alimentos para esas bocas, y él dijo, bueno, hay que crear pues políticas antidemográficas que puedan de otra manera frenar la población mundial. ¿Por qué? Porque somos muchos. Lo dijo en 1872. Imagínense ustedes los neomalthusianos, los seguidores de Tomás Malthus, después de esto, y uno de ellos es pues el Soros y Bill Gates, que son neomalthusianos. ¿Cómo han podido ellos de otra manera? Ya es imposible que a la gente no nos resultan los anticonceptivos. Bueno, nadie lo está usando. No nos resultan los preservativos, por más que los repartimos gratuitamente. No nos resulta traer los métodos hace poco escuchaba a un viceministro de salud, decía que habían cantidad y cantidad de DIU, de dispositivos intrauterinos, que no se usaban porque la gente no lo usa, no lo quiere. Entonces, ¿qué es? Vamos a aplicar otro tipo. Imagínense lo que me estoy lanzando a decir. ¿Ah? Otro tipo de estrategias para poder disminuir la población. Y no me extraña que este virus es provocado justamente por esta gente para disminuir la población mundial de ese modo tan drástico y tan malo que las consecuencias las estamos sufriendo todos nosotros. ¿Ah? No es sencillamente una idea que por ahí se escapó de China, es algo ya mucho más seleccionado. Todo lo que estamos viviendo en América Latina, en el mundo, con esta nueva ideología de la izquierda, pero una izquierda que no es sana, porque hay una izquierda que es sana y es buena, una izquierda que es totalmente radical y que quiere imponerse, ¿no? Para perpetuarse, hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, volviendo nuevamente a nuestro tema, usted dice, ¿qué tiene que ver ese nivel? Muchísimo, porque son corrientes que la han acogido y justamente son elementos que ellos mismos los propician y los promocionan. ¿Eh? El New Age es un movimiento que lo proporciona, porque cuanto más viven en la ignorancia la gente, mucho más fácil se nos hace entrar frente a estas situaciones, ¿no? Ahora, el New Age, que es el pensamiento, ve todo el universo como partes o aspectos de Dios. Herejía panteísta, le dije, no todo está Dios, ¿no? Y no es siempre claro respecto a la existencia del mal, y especialmente respecto a la existencia de los espíritus malignos, los demonios, opuestos a la voluntad de Dios. La falta de un claro discernimiento se manifiesta en algunas prácticas comunes del New Age, las prácticas de la adivinación, por ejemplo. Son especialmente peligrosas, por ejemplo, el uso de la Ouija, que es práctica del New Age, la escritura automática, los diagramas astrológicos. Hay una chica que me dice, padre, venga a las 7:45 de la mañana, a esa hora venga porque vamos a... Oye, pero usted no abre la oficina a las 8:30 para bendecir. No es que mi astrólogo me ha dicho que a las 7:45 usted tiene que bendecir mi oficina. Vete a bañarte antes de la letra 15. Yo no me voy a bendecir tu oficina porque lo dice el astrólogo. Tú porque quieres decir a Jesús, al Señor, y que quiere que el Señor bendiga tu casa, no porque te lo dice el astrólogo. Pero son las ideas que le meten. Voy a pasar mi cumpleaños el día tal, porque mi astrólogo me ha dicho que lo pase en una ciudad de España y tal. Miren que son gente que se supone que tiene dinero, porque para viajar a España tiene uno que tener dinero. ¿No? Utilizan justamente a esas personas para engañarles, ¿no? Y son gente muy poca solidaria con la gente necesitada, pero sí tienen dinero para gastarlo en tonterías, en ese tipo de creencias. Y lógicamente el demonio también se aprovecha de esas situaciones. Bien. La práctica de canalizar, ¿no? De canalizar, channeling, ¿no? Que le llaman, ha llegado a ser más y más común. La canalización es la práctica de invitar a un espíritu. El New Age la llama entidad, para que entre en el cuerpo de una persona
tome el control de su voz y hable a través de ella. Esto es lo que se llama medio, y la Biblia lo condena expresamente por proceder del demonio, del maligno. ¿Y dónde está, Padre? En Deuteronomio 18, 9, 4. También en Levítico 20, 27. Y en Hechos 16, 16, 18. Lo condena, ¿no? El espiritismo. Es común en el New Age el uso de cristales y otros objetos. No se olvide usted llevar su cuarzo, porque el cuarzo lo va a llenar de energía. Mentira. Boten esos cuarzos, porque el demonio sí utiliza ese tipo de prácticas que aparentemente no pueden ser nocivas para la gente, para quedarse ahí e instalarse y hacernos daño. Bien, se les atribuye para eso un poder espiritual, para obtener también curación o conocimiento. Aparte de que no hay evidencia científica sobre estas supuestas propiedades curativas de los cristales. Existe el peligro de separar cualquier poder de su fuente, de un Dios personal. Un Dios personal lo hago como un Dios de cositas, ¿no? Sí, usted, Padre, dice, pero usted usa también el agua bendita y también usan el aceite consagrado, pero esos son sacramentales y están en la medida que hay un creador. Yo no pongo el aceite porque el aceite tiene propiedad curativa por sí misma, ni el agua bendita por sí misma. En cuanto recuerdo que hay un Dios que me dice que tenemos que sentirse por él, y el aceite un signo de darnos del vigor, de darnos vida, ¿no? Y que tiene esa fuerza divina, o no, que por sí mismo cura el aceite. Bien. Los cristianos, por otra parte, han usado siempre la materia de los sacramentos para producir la gracia de Dios. El agua en el bautismo, el aceite para la confirmación, la unción de los enfermos y orden sacerdotal, el pan y el vino en Eucaristía. Otros objetos son bendecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No es que tiene una propiedad. Un cristal yo no lo puedo bendecir, porque no tiene nada que ver con la divinidad. Nosotros tenemos un fundamento teológico porque usamos el aceite, porque usamos el agua bendita. Tiene un fundamento teológico, o por sí mismo no. ¿Bien? El reto del movimiento de New Age. Y después voy a dejar algunas preguntas que ustedes desean realizarme, ¿no? Los movimientos espirituales surgen con frecuencia de un vacío espiritual. Eso es lo que sucede. No vas a misa, no rezas tu rosario, no te confiesas, entonces hay vacíos espirituales. Y esos vacíos espirituales los llenas con ¿qué? Con otro tipo de prácticas o de creencias, ¿no? Hay gente que se gasta muchísimo dinero en velas, en ángeles, en perfumes, en inciensos, porque cree ese tipo de cosas. Y cuando los cristianos descuidan cualquier parte de su herencia, pronto surge un sustituto. Seguramente Dios usará el New Age para llevar a cabo algunos objetivos. Forzará a los cristianos a reexaminar y estudiar el contenido de su fe. Obligará también a los cristianos a redescubrir aspectos descuidados de sus enseñanzas, de las prácticas. Por ejemplo, una nueva toma de conciencia del cuidado en el orden que los hombres debemos tener con la creación. Sí, es verdad. Como lo vemos en el ejemplo de San Francisco de Asís. Un redescubrimiento del ministerio curativo espiritual de la Iglesia. Curar los espíritus de las personas como lo hizo Jesucristo. Ser instrumento de apostolado para que las personas se acerquen a la curación de Dios en sus almas. Un redescubrimiento tanto de la teoría como en la práctica de la mística de la Iglesia a través de la meditación y la contemplación cristiana. Sí, también nosotros como cristianos y católicos usamos la meditación y la contemplación, pero que nos lleva a Dios directamente, no a asumir una fuerza sencillamente a quererme un Dios, ¿no? A veces cuando a mí me cogen como un chamán, yo me aparto de las personas, yo soy sacerdote, y si yo lo que realizo, que es la sanación o es la bendición, lo hago en nombre de Dios, no en nombre propio, no en nombre propio, en nombre del Señor, porque yo sé que tengo solamente un único Señor a quien obedecer. Y esa es la gran tentación de los santos, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando Martín curaba y sanaba en nombre de Dios? El demonio que le decía, Martín, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Entonces, ¿para qué? Para ponerlo soberbio, quitarle la humildad.
Y esa era la gran lucha que tenía Martín de Porres. A través de New Age estamos siendo retados a ser cristianos completos y vivir plenamente la vida de Jesús. Pidamos pues al Señor que este tiempo nos envíe en mayor medida su luz y su verdad, como dice el Salmo 43:3. Jesús es la luz y la verdad, ¿por qué? Porque en él una nueva era, la era de ser hijo de Dios, ha amanecido y el largo del reinado del pecado ha terminado. Un mundo roto ha sido renovado y hemos recuperado la integridad de la vida. Para ti que lo llenas todo con tu luz, con tu paz. Cuando te descubrí, me entregué a ti, prometí que por siempre yo te iba a seguir, sin importarme los riesgos. A tu pueblo me consagré, con tu luz, con tu amor, en silencio te seguiré. Yo te seguiré, aunque nadie te siga, te seguiré. Yo te seguiré, aunque nadie te escuche, yo te escucharé. Yo te seguiré, aunque nadie te escriba, yo te escribiré. Yo te seguiré, aunque nadie te ame, yo te amaré. Y para ti, paz y alegría en el Dios de la vida. Aunque parezca difícil construir tu paz, sé que tú estás conmigo y nada temeré. No importa por qué caminos, ni lo que tenga que entregar. Con tu paz, con tu amor, en tu pueblo te seguiré.